El poder de las narrativas es un factor fundamental en la forma en que las personas entienden los acontecimientos económicos y financieros complejos. En un mundo donde las variables son innumerables y prevalece la incertidumbre, las narrativas ofrecen una forma de simplificación que facilita que las personas comprendan y reaccionen ante los acontecimientos. Las narrativas actúan como lentes a través de los cuales inversionistas, consumidores y formuladores de políticas observan la realidad económica. Esto se aplica tanto a individuos como a instituciones como Wall Street, que a menudo crean y difunden narrativas que apuntan a moldear el sentimiento del mercado para su propio beneficio. Una narrativa, en el contexto económico, no es solo una simple historia. Es un conjunto estructurado de argumentos que intentan explicar un fenómeno complejo de una manera comprensible y a menudo persuasiva. Estas historias suelen contener una mezcla de hechos, suposiciones y predicciones. Ofrecen una visión del mundo que puede influir en el comportamiento y las decisiones a gran escala, afectando todo, desde las decisiones de inversión hasta las políticas gubernamentales. Por ejemplo, después de la crisis financiera de 2008, una narrativa dominante fue que la excesiva desregulación bancaria y la avaricia de Wall Street eran las principales causas de la crisis. Esta narrativa no solo moldeó la percepción pública, sino que también influyó en políticas posteriores, como la aprobación de la ley Dodd-Frank, que impuso regulaciones más estrictas a los bancos. Incluso cuando las circunstancias cambian o cuando surge evidencia contraria, estas narrativas a menudo persisten, arraigadas en la psicología colectiva y la memoria institucional. La resiliencia de las narrativas económicas se debe, en parte, a la naturaleza humana. Las personas tienen una tendencia natural a buscar patrones y crear historias que expliquen el mundo que las rodea. Cuando una narración se repite lo suficiente, puede convertirse en una verdad aceptada, incluso si se basa en una comprensión incompleta o incorrecta de los hechos. Esta aceptación puede ser tan profunda que la gente comience a ignorar o reinterpretar la evidencia que contradice la narrativa dominante. Además, las narrativas son poderosas porque ofrecen una sensación de previsibilidad y control en un mundo que a menudo parece caótico e impredecible. Para los inversores, creer en una narrativa específica puede brindarles la confianza necesaria para tomar decisiones de inversión arriesgadas. Para los responsables de la formulación de políticas, las narrativas pueden proporcionar la justificación necesaria para implementar políticas que de otro modo podrían resultar impopulares o controvertidas. Sin embargo, el peligro de las narrativas es que pueden simplificar demasiado la realidad, lo que lleva a decisiones que ignoran matices importantes. Cuando las narrativas se convierten en dogmas, pueden impedir que las personas vean la verdadera complejidad de la situación y, en última instancia, pueden conducir a graves errores de juicio. En economía y finanzas, donde las consecuencias de las decisiones son vastas y a menudo irreversibles, confiar excesivamente en narrativas simplificadas puede ser especialmente peligroso. La narrativa del pivote de la Reserva Federal. Una narrativa particularmente influyente en Wall Street en los últimos años ha sido el pivote de la Reserva Federal. Esta narrativa gira en torno a la expectativa de que la Reserva Federal, después de un periodo de aumento de las tasas de interés, eventualmente cambie su política y comience a reducir las tasas, lo que indica un cambio hacia una postura más acomodaticia. La idea de un pivote se ha convertido en una especie de mantra entre inversores y analistas, dando forma a las expectativas del mercado y las estrategias de inversión. La narrativa del pivote ganó fuerza especialmente en el verano de 2022, cuando muchos empezaron a creer que la Reserva Federal estaba a punto de revertir su política de ajuste monetario. Esto ocurrió en un contexto en el que el Banco Central estadounidense estaba elevando las tasas de interés para combatir el aumento de la inflación. La expectativa era que, a finales de 2022, la Reserva Federal
comenzaría a reducir las tasas, lo que alentaría a los mercados e impulsaría el crecimiento económico. Sin embargo, esta narrativa resultó ser prematura. En lugar de bajar las tasas, la Reserva Federal continuó subiéndolas, llevándolas a niveles no vistos en más de una década. El objetivo de la Reserva Federal era claro: controlar la inflación persistente que estaba muy por encima del objetivo del 2%. Incluso frente a la evidencia de que la Reserva Federal no estaba lista para girar, la narrativa continuó siendo ampliamente discutida y promovida en los círculos financieros. Esta insistencia en la narrativa del pivote de la Reserva Federal revela cómo las expectativas del mercado pueden desconectarse de la realidad de las políticas económicas. La creencia generalizada de que la Reserva Federal pronto revertiría su política de ajuste llevó a una serie de decisiones de inversión basadas en suposiciones erróneas. Muchos inversores adoptaron posiciones arriesgadas bajo el supuesto de que la política monetaria pronto se volvería más acomodaticia, solo para ser sorprendidos por una Reserva Federal decidida a mantener el rumbo. El caso del pivote también ejemplifica cómo las narrativas pueden convertirse en trampas cognitivas. Una vez que una narrativa se acepta como verdad, puede resultar difícil cuestionarla o descartarla, incluso cuando la evidencia comienza a apuntar en la dirección opuesta. Este tipo de pensamiento grupal puede conducir a un comportamiento gregario, en el que muchos inversores hacen las mismas apuestas arriesgadas, basándose en la creencia común de que la Reserva Federal está a punto de cambiar de dirección. Además, la narrativa del pivote de la Reserva Federal ilustra la compleja relación entre la política monetaria y la percepción del mercado. La Reserva Federal, como principal organismo de política monetaria de Estados Unidos, tiene un impacto significativo en los mercados financieros. Sin embargo, esta influencia está mediada por cómo los participantes del mercado perciben e interpretan sus acciones e intenciones. En otras palabras, no solo importan las acciones de la Reserva Federal, sino también la narrativa que los inversores construyen en torno a esas acciones. Esta dinámica crea un círculo de retroalimentación donde las expectativas del mercado pueden influir en las acciones de la Reserva Federal y viceversa. Por ejemplo, si los mercados creen firmemente en un pivote inminente, esa creencia podría en sí misma presionar a la Reserva Federal a reconsiderar su postura para evitar perturbaciones financieras significativas. Por otro lado, si la Reserva Federal percibe que los mercados están subestimando su compromiso de combatir la inflación, puede sentir la necesidad de reafirmar su postura restrictiva, como ocurrió en 2023. La persistencia de la narrativa del pivote también pone de relieve cómo las expectativas del mercado pueden ser resilientes, incluso frente a evidencia de lo contrario. Esta resiliencia puede explicarse, en parte, por el deseo de los inversores de volver a condiciones de mercado más favorables, como tasas de interés más bajas y mayor liquidez. Cuando las condiciones económicas son difíciles, como durante periodos de alta inflación, las narrativas que ofrecen esperanzas de alivio tienden a ganar fuerza, incluso si no están en línea con la realidad. La inflación y la ilusión de la narrativa de los precios. La narrativa del pivote de la Reserva Federal no es la única que ha influido en el sentimiento económico recientemente. La cuestión de la inflación también se ha visto moldeada por narrativas que simplifican demasiado una realidad compleja. La inflación, que se refiere al aumento generalizado de los precios al consumidor, ha sido uno de los principales desafíos económicos de los últimos años. Sin embargo, los debates sobre la inflación a menudo mezclan conceptos y crean una confusión que puede distorsionar la comprensión del público. Una de las principales confusiones es la diferencia entre la desaceleración de la tasa de inflación y la caída real de los precios. Muchos políticos y comentaristas económicos sugieren que cuando la tasa de inflación se desacelera, significa que los precios están cayendo. En realidad,
Una desaceleración de la tasa de inflación simplemente significa que los precios están aumentando a un ritmo más lento, pero aún así siguen aumentando. Esta diferencia puede parecer sutil, pero tiene implicaciones significativas sobre cómo las personas experimentan la economía. Por ejemplo, si la tasa de inflación disminuye del 8% al 5%, esto significa que los precios aumentan un 5% anual en lugar de un 8%. Si bien esto puede verse como una mejora, todavía representa un aumento de los precios, que continúa erosionando el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, la narrativa que se propaga a menudo es que la inflación está cayendo, lo que puede generar una falsa sensación de alivio entre el público. Esta confusión se ve alimentada por el lenguaje impreciso que se utiliza a menudo en los debates económicos. Los políticos y economistas que quieran transmitir un mensaje positivo pueden utilizar términos como inflación en caída para describir una desaceleración en la tasa de crecimiento de los precios en lugar de una caída real de los precios. Esto crea una desconexión entre la experiencia económica real de las personas que siguen enfrentando precios más altos y la narrativa que sugiere que la situación está mejorando. Además, la inflación suele tratarse como un fenómeno monolítico, cuando en realidad se compone de una serie de factores interrelacionados. La inflación puede estar impulsada por factores de demanda, como un aumento en el gasto de los consumidores, o por factores de oferta, como interrupciones en la cadena de suministro o aumentos en los costos de la energía. Cada uno de estos factores tiene diferentes implicaciones para la economía y requiere diferentes enfoques de política. Por ejemplo, la inflación impulsada por aumentos en los costos de la energía, como ocurrió en 2022 con el aumento de los precios del petróleo, es particularmente difícil de controlar mediante políticas monetarias tradicionales, como el aumento de las tasas de interés. Esto se debe a que las tasas de interés más altas no afectan directamente los precios de la energía, que están determinados por factores globales y geopolíticos. Sin embargo, aumentar las tasas de interés puede desacelerar la economía de otras maneras, lo que podría conducir a un crecimiento más lento y un mayor desempleo. Además, la inflación está influenciada por las expectativas. Cuando los consumidores y las empresas creen que los precios seguirán subiendo, ajustan su comportamiento en consecuencia. Por ejemplo, los consumidores pueden acelerar sus compras para evitar pagar más en el futuro, mientras que las empresas pueden aumentar los precios en previsión de mayores costos de producción. Estos comportamientos, a su vez, pueden alimentar aún más la inflación, creando un círculo vicioso difícil de romper. Por tanto, comprender la inflación requiere un análisis detallado de los diferentes componentes que la impulsan, así como de las expectativas del mercado. Las narrativas simplificadas que sugieren que la inflación está cayendo o que los precios están bajo control, a menudo ignoran estas complejidades, lo que conduce a una comprensión distorsionada del problema y de políticas que pueden ser inadecuadas para abordarlo. El papel de la Reserva Federal en la política económica. La Reserva Federal, como Banco Central de los Estados Unidos, desempeña un papel crucial en la formulación e implementación de la política económica. Sus decisiones sobre tasas de interés, compras de activos y otras medidas monetarias tienen profundos impactos en la economía estadounidense y, por extensión, en la economía global. Sin embargo, la Reserva Federal suele operar en un entorno de incertidumbre, reaccionando a datos que se revisan con frecuencia y tratando de predecir los efectos de sus políticas en una economía compleja e interconectada. Una de las críticas más comunes a la Reserva Federal es que tiende a ser más reactiva que proactiva. Esto significa que muchas de sus acciones se basan en datos económicos que reflejan eventos pasados, lo que puede resultar en un desfase entre la implementación de políticas y sus efectos reales en la economía. Por ejemplo, si la Reserva Federal aumenta las tasas de interés en respuesta a una inflación alta,
es posible que los efectos de ese aumento no se sientan plenamente durante meses o incluso años. Durante este tiempo, la economía puede cambiar de dirección, haciendo que las políticas de la Reserva Federal sean inapropiadas o incluso dañinas. Esta naturaleza reactiva de la Reserva Federal se ve exacerbada por la complejidad de los datos económicos y la incertidumbre inherente a los pronósticos económicos. Los economistas de la Reserva Federal deben basar sus decisiones en una amplia gama de indicadores económicos, incluidas las tasas de inflación, el desempleo, el crecimiento del PIB y una multitud de otros factores. Sin embargo, estos indicadores a menudo cuentan una historia contradictoria y la interpretación de los datos puede variar ampliamente entre diferentes economistas y formuladores de políticas. Además, las acciones de la Reserva Federal suelen estar influenciadas por presiones políticas. Aunque la Reserva Federal es técnicamente una institución independiente, no opera en un vacío político. Las decisiones de la Reserva Federal pueden tener implicaciones significativas para la administración actual, especialmente en periodos cercanos a las elecciones. Como resultado, existe una percepción cada vez mayor de que la Reserva Federal es más política de lo que admite y que sus políticas a menudo están determinadas por consideraciones electorales y la presión de los legisladores y otras personas influyentes. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal implementó una serie de medidas extraordinarias para apoyar la economía, incluidas compras masivas de activos y la reducción de las tasas de interés a casi cero. Estas políticas han ayudado a estabilizar los mercados financieros y respaldar la recuperación económica, pero también han generado preocupaciones sobre el impacto a largo plazo, incluido el aumento de la deuda y el riesgo de burbujas de activos. A medida que la economía comenzó a recuperarse, la Reserva Federal enfrentó la difícil tarea de retirar estas medidas de apoyo sin desestabilizar los mercados, tarea complicada por las expectativas del mercado y las presiones políticas. La relación entre la Reserva Federal y el mercado financiero es un ejemplo clásico de cómo las narrativas pueden influir en la política económica. El concepto de Fed Put, por ejemplo, se refiere a la creencia de que la Reserva Federal intervendrá para apoyar a los mercados en tiempos de crisis, una narrativa que ganó fuerza después de la crisis financiera de 2008. Esta expectativa de intervención puede influir en el comportamiento del mercado, lo que lleva a los inversores a asumir más riesgos, en la creencia de que la Reserva Federal siempre estará ahí para rescatarlos. Sin embargo, esta dinámica crea una dependencia peligrosa donde los mercados se vuelven demasiado dependientes de la intervención de la Reserva Federal, lo que limita su capacidad para actuar de forma independiente en tiempos de crisis. Por otro lado, la narrativa del pivote de la Reserva Federal, analizada anteriormente, también ejemplifica cómo las expectativas del mercado pueden poner a la Reserva Federal en una posición difícil. Si el mercado cree firmemente que la Reserva Federal está a punto de cambiar de dirección en su política monetaria, esto podría crear una presión adicional para que la Reserva Federal actúe de acuerdo con estas expectativas, incluso si los datos económicos no justifican tal cambio. Esta dinámica puede llevar a una situación en la que la Reserva Federal esté constantemente tratando de equilibrar las expectativas del mercado con la realidad económica, una tarea que se vuelve cada vez más difícil a medida que las expectativas del mercado se vuelven más arraigadas. Además, la política de la Reserva Federal está limitada por el propio mandato de la institución, que tiene dos vertientes: promover el máximo empleo y mantener la estabilidad de precios. Sin embargo, estos objetivos pueden entrar en conflicto en ocasiones. Por ejemplo, durante periodos de alta inflación, es posible que la Reserva Federal necesite aumentar las tasas de interés para controlar los precios, pero esto podría conducir a un aumento del desempleo. Del mismo modo, en tiempos de alto desempleo, la Reserva Federal
puede necesitar mantener bajas las tasas de interés para estimular el crecimiento, pero esto puede alimentar la inflación. Dos mandatos de la Reserva Federal crea un desafío constante para la institución, especialmente en un entorno económico volátil. La Reserva Federal debe equilibrar sus acciones para evitar que una crisis económica se salga de control, manteniendo al mismo tiempo la confianza del público y del mercado en su capacidad para gestionar la economía. Esto requiere una comunicación clara y eficaz, algo que la Reserva Federal se ha esforzado por mejorar a lo largo de los años. Por ejemplo, la Reserva Federal ha comenzado a adoptar un enfoque más transparente para comunicar sus políticas mediante conferencias de prensa periódicas, actas de reuniones e informes detallados. Esta mayor transparencia tiene como objetivo proporcionar al mercado y al público una mejor comprensión de las intenciones de la Reserva Federal, lo que puede ayudar a alinear las expectativas y reducir la incertidumbre. Sin embargo, incluso con esta transparencia, el desafío de predecir y gestionar las expectativas del mercado sigue siendo importante. El papel de la psicología y la cadena de suministro en la inflación. La inflación es un fenómeno multifacético que involucra una combinación de factores económicos, incluida la oferta monetaria, la demanda agregada y la cadena de suministro global. Sin embargo, un aspecto de la inflación que a menudo se subestima es el papel de la psicología humana. Las expectativas de inflación desempeñan un papel crucial a la hora de determinar cómo se manifiesta realmente la inflación en la economía. Cuando los consumidores y las empresas creen que los precios seguirán subiendo, ajustan su comportamiento en consecuencia, lo que en realidad puede alimentar la inflación. Esta dinámica se conoce como espiral de precios-salarios, donde los aumentos de precios llevan a los trabajadores a exigir salarios más altos, lo que a su vez lleva a las empresas a aumentar aún más los precios para cubrir los costos laborales más altos. Este ciclo puede continuar indefinidamente si las expectativas de inflación no se gestionan adecuadamente. Esta es la razón por la que los bancos centrales, como la Reserva Federal, se esfuerzan por anclar las expectativas de inflación, comunicando claramente sus objetivos y políticas. Además de las expectativas, la inflación también puede verse impulsada por interrupciones en la cadena de suministro. La cadena de suministro global es una red compleja de productores, proveedores y distribuidores que abarca múltiples países y continentes. Cuando esta cadena se interrumpe, ya sea por eventos como desastres naturales, conflictos geopolíticos o pandemias, los efectos pueden extenderse a toda la economía, generando aumentos en los costos de producción y eventualmente en los precios al consumidor. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 se han producido importantes perturbaciones en la cadena de suministro mundial que han afectado la disponibilidad de todo, desde semiconductores hasta alimentos básicos. Estas perturbaciones han provocado escasez de productos y aumentos de precios de muchos bienes y servicios. Incluso cuando la demanda se mantuvo constante o incluso disminuyó, los precios continuaron aumentando debido a las dificultades para obtener materias primas y transportar bienes. Estas presiones inflacionarias impulsadas por la oferta son especialmente difíciles de combatir mediante políticas monetarias tradicionales. El aumento de las tasas de interés, por ejemplo, no resolverá la escasez de semiconductores ni los retrasos en los envíos globales. En cambio, estas políticas pueden exacerbar los problemas al desacelerar el crecimiento económico y aumentar el costo del crédito para las empresas y los consumidores, sin abordar necesariamente las causas subyacentes de la inflación. Además, la inflación impulsada por problemas en la cadena de suministro puede tener efectos duraderos en la economía, incluso después de que se hayan resuelto las perturbaciones iniciales. Esto se debe a que las empresas pueden traspasar los costos más altos a los consumidores en forma de precios más altos, y una vez que los precios suben, rara vez vuelven a caer a los niveles anteriores. Esta inercia de precios
significa que la inflación puede persistir más tiempo de lo esperado, incluso después de que las condiciones subyacentes hayan mejorado. Por lo tanto, comprender la inflación requiere un análisis que vaya más allá de las cifras brutas y considere el papel de las expectativas, la psicología humana y la dinámica de la cadena de suministro. Sin este entendimiento, las políticas diseñadas para combatir la inflación pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes, exacerbando los problemas en lugar de resolverlos.